Por supuesto es miércoles y como es costumbre, cada que llega este día, pues toca Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del COLEF y candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea del Colegio de la Frontera Norte. Ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además de que es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, David, un gusto saludarte también y a toda la audiencia. El tema de hoy sin duda tiene muchas aristas, algunas de ellas son sumamente dolorosas y hay, me imagino, todo tipo de asuntos que desglosar. La aceptación, Lorena, la aceptación hacia los migrantes que lamentablemente por el adelanto que nos diste, pues se deteriora en regiones como América Latina. Así es, David. En este migranálisis queremos enfatizar en la importancia que tiene conocer la opinión pública o la percepción ciudadana en torno a los fenómenos migratorios, porque este es un aspecto que puede tener impactos positivos o negativos en los procesos de integración de las personas migrantes e incluso en las políticas públicas en torno a las poblaciones migrantes. Y comentarte, David, que este tipo de estudios se vienen realizando en distintos países, principalmente en aquellos que están más habituados a la llegada de inmigrantes, como Estados Unidos, ciertos países de Europa, precisamente para evidenciar si en la sociedad receptora existen actitudes que se puedan traducir en aceptación o apertura hacia los migrantes o en la aprobación hacia las políticas que implementa un Estado frente a la migración, o por el contrario, evidenciar si hay rechazo, discriminación o prejuicios hacia esta población y ver por qué razón se da o qué provoca que tengan estas actitudes. Por supuesto, estas mediciones se abordan distintas temáticas para detectar dónde están los focos en los que se pudiera trabajar. Para estos estudios hay que señalar que se utilizan distintas metodologías, como encuestas a la población nativa o no migrante, grupos focales, incluso análisis de contenidos o de publicaciones en redes sociales, que en la actualidad son espacios donde la conversación permea bastante en las personas. Ahora bien, con respecto a Latinoamérica, los flujos migratorios que se vienen dando en lo que va del presente siglo y que se han intensificado en los últimos años con la migración de venezolanos, de haitianos, de las caravanas migrantes de Centroamérica, entre otros fenómenos, hace que sea muy relevante profundizar en estos estudios de percepción en la región, porque es un fenómeno que va a continuar en crecimiento y para el cual las decisiones que promuevan los beneficios de la migración, más que las narrativas anti-inmigrantes que son utilizadas muchas veces con fines proselitistas o en campañas políticas, pues resultan vitales. Y en un momento pues vamos a ver qué pasa concretamente en Latinoamérica con estos estudios de percepción, David. Y sí, creo que sin duda valdrá la pena ahondar en ello, porque aquí de inmediato me vino a la mente, entre otros muchos temas, cómo permeó el discurso político, por ejemplo, de Donald Trump al lado mexicano, y al grado de que hubo momentos que vivimos con las caravanas de discursos antiinmigrantes de personas aquí en Tijuana. No estamos hablando solamente, Lorena, de personas con discursos xenofóbicos en la frontera del lado de Estados Unidos, de nuestro lado, lo cual pues a mí me parecía, ambas cosas son terribles, pero todavía peor. Así es, David, es una realidad que la tienen muy presente incluso pues defensores de los derechos humanos que ven cómo cada vez estos discursos antiinmigrantes permean en muchísimas sociedades, incluso en países que también tienen emigración y que tienen connacionales afuera y que se ven estas actitudes pues de rechazo hacia personas de otras nacionalidades. Y un poco para poner en contexto lo que está pasando en América Latina, uno de los esfuerzos por medir esto lo está llevando a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo, que creó un laboratorio de percepción ciudadana y migración, el cual junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó este año un libro titulado Un mundo mejor para la población migrante en América Latina y el Caribe. Y los resultados de este trabajo dan cuenta que en 7 de 9 países de América Latina que fueron incluidos en este estudio, la disposición a recibir población migrante es baja.
Es decir, que no hay una postura mayoritaria que considere la llegada y acogida de población migrante como algo positivo o beneficioso para el país receptor. De hecho, menciona que las actitudes a favor de la migración han sufrido un deterioro marcado, especialmente en los países que no solían ser receptores de población migrante y que en los últimos años han experimentado una llegada bastante grande. Por ejemplo, en 2016, Perú registraba los niveles más altos de actitudes a favor de la migración entre todos los países de la región, con un 71%, pero para el año 2020 esto se desplomó a un 29%. Similar comportamiento tuvieron Colombia, Ecuador y México, que en los últimos años han recibido un número importante de extranjeros, pues en las mediciones más recientes se muestran mucho más renuentes a aceptar la llegada de personas migrantes. Ya si lo vemos por temáticas, según esta misma publicación, la percepción de una mayor competencia con la población migrante por los puestos de trabajo también se ha profundizado. En Chile y Ecuador, cerca del 70% expresó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que las personas migrantes representan una competencia por los empleos. La mayoría de las personas en América Latina prefieren que se restrinja la entrada de migrantes laborales, ya sea mediante límites estrictos o por medio de mecanismos que permitan la entrada solo cuando haya vacantes disponibles. También hay preocupaciones por la carga fiscal, pues en promedio el 65% de la población de estos países está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea de que los migrantes son buenos para la economía, aunque hay ciertas opiniones positivas en cuanto a que los migrantes tienen derecho a educación, a salud o a vivienda como la población local. Y otro tema importante y muy utilizado en las narrativas antimigrantes es el de la inseguridad. El porcentaje de personas que perciben, en buena parte erróneamente o sin fundamento suficiente, que los migrantes provocan un aumento del crimen en sus países varía entre un 60% en República Dominicana y un 79% en Ecuador. A su vez, el porcentaje de personas que estén de acuerdo con que las personas migrantes provocan conflictos sociales es del 40% en México, 52% en Chile, 67% en Ecuador, 80% en Perú y 81% en Colombia. Estos son algunos datos de este amplio estudio que sugiero revisar en el portal del Banco Interamericano de Desarrollo, y además se desglosan capítulos por cada país para ver cómo están las tendencias, David. Oye, esos números me impresionan. Es altísimo el porcentaje de ciudadanos que piensan de esa manera. Y como decía hace ratito, en un contexto en el que parece que no hay empatía, ¿no, Lorena? O sea, me refiero, saliéndome de los datos duros y del análisis que tú haces como investigadora y yéndome a algo más tal vez mediático, pero pues siempre he dicho, ¿y dónde está la empatía cuando nos quejamos de cómo tratan o qué piensan o qué dicen de los mexicanos en el exterior? Es un tema que también se podría analizar desde perspectivas de la antropología social, sociológicas, psicológicas, un mundo de situaciones ahí preocupantes. Sí, la verdad es preocupante. En el caso de México, que sabemos que es un país de emigración, un país que tiene una historia de emigración bastante amplia, pues también los datos son preocupantes, ¿no? Hay de hecho un informe que se publicó hace poquitos días que se ha titulado El Muro Mexicano, estudio de percepciones sobre la migración en México, que fue elaborado por Oxfam México, y este señala que para la sociedad mexicana, si bien el narcotráfico, el crimen y la inseguridad, así como la corrupción, representan los principales problemas del país, hay un 53% de personas encuestadas que considera que la llegada de personas extranjeras es un problema muy grande. Destaca también que la sociedad mexicana asocia a las personas migrantes solo con personas que provienen del sur de México y de Centroamérica, como personas que no producen ni aportan a la sociedad, destacando factores como cuál es su situación económica, sus aspectos físicos, como su color de piel, lo que evidencia ciertas posturas, pues, digamos, racistas e incluso aporofobia, ¿no? Que es el rechazo no a la migración como tal, sino a personas en situación de pobreza. También este informe señala que el 56% considera que las personas migrantes solo están en tránsito hacia Estados Unidos. No hay como una idea de que ha cambiado en cierta manera la dinámica, y hay muchas personas que dejaron de estar en tránsito para escoger a México como destino. Uh-huh. Y también se dice que muchas personas hablan de migrantes buenos y migrantes malos, donde se percibe
que el bueno es aquel que se esfuerza y es trabajador, lo que tiene como riesgo que las personas consideren que hay méritos que cumplir para poder acceder a derechos humanos, sin tomar en cuenta las circunstancias o condiciones del migrante. Señalar también que el principal medio por el cual la sociedad mexicana se informa sobre la situación migratoria del país fue la televisión, seguida por la red social Facebook. Incluso en este estudio se incluye un análisis de redes sociales de Twitter, Facebook y TikTok, y se pudo observar que la mayoría de ataques que se dan en estas redes sociales no es tanto hacia migrantes, sino hacia nacionalidades específicas de los migrantes. Entonces, preocupante el panorama de cómo se encuentra, ¿no?, la percepción en la región y también en México, David. Sí, sin duda, interesantísimos todos esos datos que pues nos retratan una realidad que pues tenemos que afrontar y que nos lleva a la pregunta obligada que tú bien planteas con esta entrega, Lorena, y es ¿qué debemos hacer? ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esta situación, sobre todo la parte de las percepciones negativas y acabar con todo eso que pues no sé cómo calificarlo, qué palabra utilizar, pero pues que raya en los estereotipos, en la desinformación, en muchas cosas que, insisto, se desprenden de ahí? Sí, David, debe existir un trabajo de distintos actores. Muchas de las percepciones responden básicamente a un desconocimiento de las personas por la falta de información o por la recepción de información incompleta o errada. También obedece en muchos casos a las preferencias políticas y sociales de la población local, a la postura del gobierno de turno en torno a la migración, pero el hecho aquí es que en este proceso es central la comunicación. Los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho, mencionan que el discurso gubernamental es clave, especialmente en los momentos donde los flujos migratorios se intensifican. Un discurso en donde el propio gobierno reconoce que estos procesos de flujos migratorios grandes producen impactos a corto plazo y que existe un plan para manejarlos, generan confianza. Ahora bien, aquí depende de que realmente sí haya un plan, porque los hechos matan palabras. Otra sugerencia en torno a conversaciones antiinmigrantes tienen que ver con la inseguridad. Entonces hay que transparentar estas cifras, hay que comunicar los datos sobre el porcentaje de migrantes que participan en delitos e incluso dar cuenta de los delitos donde los propios migrantes son víctimas. Esto para evidenciar que el acto de delinquir es indistinto a la nacionalidad. Quien debe informar también es clave y más allá de los gobiernos, los medios de comunicación y los periodistas juegan un papel relevante, así como aquellas personas que desde las redes sociales tienen una comunidad amplia a la que pueden transmitir con responsabilidad información sin sesgos. Incluso las propias comunidades migrantes pueden ser voceros relevantes y mucho más cercanas a la sociedad receptora. Sobre estos aspectos específicos ya más detallados de la comunicación, para contrarrestar o evitar la xenofobia, estamos preparando otro migranálisis donde vamos a hablar justamente de estas estrategias específicas de comunicación, David, para que las conozca la audiencia también. Y estaremos muy atentos a esa entrega que sin duda será importante y con la que esperamos abonar en colectivo este espacio informativo Continente Móvil para lo que nos toque en esta lucha contra la xenofobia, que digo, estoy impresionado con lo que nos has comunicado el día de hoy, con lo que nos has informado, y pues ahí hay parte de lo que podemos hacer y lo que nos toca a cada quien. Lorena, ¿algo para cerrar antes de despedirnos? ¿Algún mensaje final? No, solo muchas gracias por la disposición, apertura, por estos temas que realmente pues son importantes y qué mejor que en espacios de comunicación para divulgar estos temas de migración y que la gente pueda estar al tanto de la realidad migratoria y tomar conciencia, ¿no?, de este tipo de actitudes que pueden ser bastante negativas. Así es. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Gracias también, David, y bonito miércoles. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el migranálisis de Continente Móvil de este miércoles, en esta temática de la aceptación hacia los migrantes que se deteriora en América Latina y ahí también hay retos, asignaturas pendientes para México, para nuestro país.